Entonces, hoy día en la iglesia, ¿qué celebramos? La fiesta de la Sagrada. El día domingo, el día 25, que diré, nuestros ojos se posaban en el niño Dios. Hoy día la iglesia nos invita a mirar en perspectiva. Ya no solamente miramos al niño Dios, sino a toda la Sagrada Familia, a José y María, porque en la Sagrada Familia también hay un mensaje para nosotros. Dios, para que su Hijo venga a este mundo, necesitó de una mamá, y para que crezca en armonía, necesitó de una mamá y de un papá. Porque si el niño se hubiese criado sin papá, hubiese tenido grandes vacíos emocionales, como las personas a veces que nos criamos sin papá, sin mamá, tenemos vacíos que luego hay que ir sanándolos poco a poco, pero ahí están los vacíos. Entonces Dios, para que su Hijo crezca en armonía, necesitó de un papá y de una. En este día que celebramos la Sagrada Familia, es una invitación para que nosotros también valoremos nuestra familia, para que nosotros también descubramos que necesitamos de nuestras familias para crecer, para madurar. Necesitamos de nuestras familias, las familias son tan importantes. Se dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Así como el cuerpo tiene células, ¿no? Millones de células, la sociedad también tiene sus células. Y la célula básica de la familia es la sociedad. Y el cáncer, y un amigo decía, qué feo es morir con cáncer. Por eso no quiero morir con cáncer, con Tauro, con Leo, con Júpiter, con los signos zodiacales, ¿no? Bueno, el cáncer es el mal funcionamiento de las células. Cuando una célula empieza a crecer desmesuradamente y apabulla a las demás, estamos ante un cuadro de cáncer. Entonces, y la sociedad está enferma, porque la célula básica, que es la familia, muchas veces está enferma. En los hogares a veces hay mucho dolor, mucho odio, hay mucha violencia, y tenemos que formar nuestras familias a ejemplo de la Sagrada Familia. Y una señora me decía, lo que pasa es que la Sagrada Familia, ¿cómo va a ser un ejemplo si la Sagrada Familia fue perfecta, ellos no tuvieron problemas? ¿La Sagrada Familia no tuvieron problemas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tuvieron problemas o no? Claro que tuvieron. Una señora me decía, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, la Sagrada Familia, igual que nuestras familias, también tuvieron problemas. Podemos imaginar en la psicología de una familia perseguida. José, ¿dónde está el niño? ¿No lo habrán capturado los perseguidores? Entonces tenían motivos suficientes para estar estresados, para estar nerviosos, pero no se dejaron llevar por el nerviosismo. Ellos manejaron sus emociones. Como dice, la psicología ahora nos habla de la inteligencia la capacidad de manejar nuestras emociones. Nadie tiene derecho a maltratar, ¿no?, a los demás. Jesús dijo, traten a los demás como quieren. Y Él pedía que demos un buen trato, porque a Él también le dieron un buen trato. Y esto porque a veces se piensa que hoy los hogares están en crisis, pero antes también, ¿no? No, antes no fue todo bonito, también antes hubo mucho machismo. Y las mujeres soportaron, pues, al marido pegalón, maltratador, porque no tenían otras alternativas.
Y si no, a estos, ¿quién me ayuda para alimentar a estos 12 hijos, no? Entonces, y también antes hubo, y por eso tenemos que sanar heridas, ¿no? Entonces, en la Sagrada Familia tenemos un modelo. No podemos imaginarnos a San José siéndole infiel a María, o María siéndole infiel a San José, ¿no? En ellos hubo fidelidad, ¿no? Porque la infidelidad ahora también es, no solamente, las mujeres a veces también son infieles, también a veces varones, ¿no? Aunque más los varones. Entonces dice que un señor le decía a sus hijos, le estaba diciendo, miren, ¿sabes qué? No se casen con ninguna de estas chicas de aquí del pueblo, porque yo he estado con todas las mujeres, y a las mujeres, mi hija y a su hermana de ustedes. Y la mamá le dice, hijito, ¿sabes qué? Pueden casarse con cualquiera, porque ustedes ninguno son hijos de este viejo sonso. Ninguno. Toda la infidelidad. Dice que había un señor que tenía 6 hijos, se sentía orgulloso de tener 6 hijos. Y entonces le decía a su mujer, madre de 6, pero a ella no le gustaba que le digan eso. Madre de 6, madre de 6, madre de 6, apúrate que vamos, que tengo que salir. Y un día cuando le dice madre de 6, le dice esto, ya espera un ratito, padre de 4. Padre de 4, ¿no? Entonces en José y María hubo fidelidad, hubo comprensión. Yo no me imagino a San José agarrándole de los pelos, tirándole patadas, impulsándole a María. ¿Pueden imaginarse así? Pero a veces sucede eso, ¿no? Maltratos físicos. Una señora un día me decía, padre, hace 3 meses que mi marido ya no me pega, ¿habrá dejado de quererme? Sonsa, ¿no? Sonsa, porque ¿cómo va a decir eso? Pero hay maltratos a veces. También de parte y también de las mujeres también, ¿no? También la mujer, hay mujeres que maltratan a sus maridos, aunque eso casi no sale a la vista, ¿no? Porque claro, el marido que es maltratado, esto le da roche, pues, denunciar, ¿no? Pero también hay maltrato, de ambos a veces, de él o de ella. Entonces no me imagino a María tirando los trastes a San José. Entre ellos hubo comprensión, hubo cariño, ¿no? Y por eso le decía que necesitamos formar nuestras familias a ejemplo de la Sagrada Familia. El día de ayer, bueno, los días sábados tengo un programa en Radio María, un programa que se llama Levántate y Camina. Entonces, y ayer justamente una señora nos llamaba al programa y nos decía de que su papá fue un maltratador, que maltrató a su mujer, a sus hijos. Entonces, era muy cruel. Y me decía, yo también fui lo mismo con mis hijos, los maltraté, pero hasta que mi último hijo me puso un pare y me dijo, si me pegas, te denuncio a la dembuna. Desde ahí ya tuve miedo, ¿no? Bueno, entonces es eso, se dan cuenta cómo la violencia la hemos heredado y seguimos a veces siendo violentos y hay que cortar. Por eso a veces se habla de la oveja negra. ¿No han escuchado la oveja negra, el hijo que se comporta? A veces la oveja negra es la oveja blanca porque hay mucha negrura en el hogar. Y la oveja, la que llamamos la oveja negra, a veces hay un lenguaje de ese niño, de esa niña que está diciendo, las cosas no están bien, necesitamos mejorar como familia, hay que hacer un cambio. La oveja negra a veces no es tan negra, sino que a lo mejor es la oveja blanca, porque hay mucha negrura a veces en los hogares, mucha violencia, muchas cosas que necesitamos mejorar. Entonces en la Sagrada Familia tenemos un modelo de familia donde primó el amor, donde primó el diálogo. En el Evangelio que he proclamado, veo ahí un ejemplo de diálogo, ¿no?
que donde, imagínate, tu hijo se pierde 3 días. ¿Cómo te sentirías cuando tu hijo que lo has perdido durante 3 días? Nervioso, angustiado, angustiada, ¿no? Y María y José, por eso le decía, tenían problemas también. El niño a los 12 años, pues está en sus travesuras. A veces decimos, en quinto misterio contemplamos a Jesús perdido, encontrado en el templo. Jesús no se perdió. No era sonso para que se pierda. Él se quedó, sabía que lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba afirmando su personalidad también. No, estaba en ese proceso de la adolescencia. Entonces se queda allá. Y entonces, al quedarse, José y María lógicamente estaban nerviosos, porque no solo se les había perdido su hijo, sino que era un hijo especial, era el Hijo de Dios. Y ahora, ¿qué cuentas vamos a dar a Dios? Entonces estaban nerviosos, pero no se dejan llevar por el nerviosismo, no se dejan llevar por el estrés. Porque como les decía, hay gente que me dice, ay padre, que no nos entiende el estrés, pero no hay ningún motivo para maltratar a otros. No hay un motivo que justifique el maltrato. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Una señora me decía después de una charla, padre, mi hija me insulta, me grita. Le digo, ¿tú le gritas a tu hija? Sí, bueno, ahí tiene la respuesta. Porque tú le enseñaste a tu hija a solucionar los problemas gritando, ¿no? En vez de decir, a ver, cállate, hija, o hija, baja la voz, no soy sorda, te escucho, a ver, ¿qué quieres decirme? A ver, ayúdame a entenderte. Yo no entiendo por qué los esposos se gritan, ¿no? ¡María! Pero si lo tienes ahí a su lado, lo tienes ahí. ¿Por qué tienes que gritar? ¿No? Claro, gritas cuando está demasiado lejos la persona, pero si lo tienes ahí cerca, este micrófono muévele para acá. El micrófono muévele para acá porque está un ruido. Entonces, les decía de que, pues, uno grita cuando está lejos, pero si lo tienes ahí, ¿por qué tienen que gritarse? Se gritan porque ya si están físicamente, están cerca, pero emocionalmente están lejos y ya perdidos. Entonces, María, cuando se encuentra, o José y María, cuando se encuentran, cuando encuentran al niño, pues no le maltratan. José hace silencio. A veces hay que hacer silencio, ¿no? José hace silencio. Y entonces, María es la que habla. Y no le dice, muchacho, el miércoles 3 veces, 3 días me he hecho, pero vamos a la casa rápido. Sino que María pregunta. ¿Cuántas veces tenemos que preguntar? A veces los padres maltratan a sus hijos porque sacó bajas notas, sin preguntar qué pasó. De repente le están haciendo bullying en la escuela. De repente los maestros, a veces hay maestros también que no cumplen con su papel de buenos maestros, ¿no? O de repente esa baja nota es un lenguaje que te está llamando la atención para decirte que los problemas del hogar le están afectando a él o a ella. Entonces, hay que preguntarnos qué está pasando, preguntarle a él a lo mejor. Entonces María le pregunta. La técnica de preguntar, la capacidad de preguntar, ¿qué está pasando? Hijo, ¿por qué nos has hecho eso? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Se acuerdan? Y porque María le dice, entonces, ¿por qué nos has hecho? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. O sea, que estaban angustiados, pero no se dejaron llevar por la angustia. José hace silencio. A veces en vez de hablar y soltar la lengua tan larga, a veces hay que callarnos. Es mejor. Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de lo que decimos. Esclavos de lo que dijiste, ya pues lo dijiste. José hace silencio. A veces es importante el silencio.
No, a veces es necesario hablar, pero hablar lo necesario. Como María, hijo, ¿por qué nos has hecho? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. O sea, y María estaba angustiada, lógicamente, pero no se dejaron llevar por la angustia, ¿no? Entonces, y el niño Dios le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que debo estar ocupado en las cosas de mi Padre? ¿Por qué me buscaban? ¿Cuántas veces a nosotros los adultos cuando éramos chiquitos nos dijeron al papá y a la mamá no se contesta? ¿Les han dicho eso? ¿Les han dicho eso? ¿Y eso le dicen ustedes a sus hijos? Sí. Mira, qué soncera le dice a tus hijos. A ver, dígame por qué el niño no debe contestar a papá y a mamá. ¿Es que tú eres perfecto, eres Dios? A veces los niños nos dicen nuestras verdades y nosotros no queremos aceptarlas. Entonces por eso tenemos que tener la capacidad de reflexionar. ¿Qué quiere decirme? ¿No? Tampoco hay que tolerar majaderías, ¿no? Entonces los niños, adolescentes, jóvenes deben contestar adecuadamente, educadamente. El niño Dios fue un contestador de primera. ¿Y por qué me buscaban? No saben que debo estar ocupado en la cosa de mi padre. Si María hubiera sido como muchas de nuestras madres, seguro que le hubiera dado un sopapo en la cállate esa jeta. A la mamá y al papá no se contesta, ¿no? Pero no hace eso María. Permite que su hijo le conteste. Y María ya no contesta, simplemente hace silencio. Y dice el Evangelio que María conservaba todas esas cosas en su corazón. Era una mujer con capacidad de reflexionar, de meditar. Y eso es lo que necesitamos nosotros también, reflexionar, meditar, como le decía, ¿por qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué quiere decirme con este silencio, con esta palabra, con esta actitud? Necesitamos ser hombres y mujeres, en vez de reactivos, a veces somos reactivos como el perro. Pasa por ahí, el perro reacciona, siente, te muerde. El perro no se pone a pensar, ¿me lo muerde esta señora de la nalga o no la muerdo? Tiene ganas de morder, te muerde la nalga. Pero los seres humanos tenemos inteligencia y podemos reflexionar. Pero lo que pasa es que somos más reactivos. Somos como los animales y pensamos poco. Y entonces reaccionamos frente a los estímulos. Y eso es lo que tenemos que hacer, como le decía entonces. En la Sagrada Familia tenemos un modelo para construir nuestras familias, ¿no? Donde reine el amor, la paz, la concordia, el diálogo, la fraternidad. Vamos a pedirle al Señor para que bendiga nuestras familias en este día, para que construyamos nuestras familias a ejemplo de la Sagrada Familia. Se ponen de pie.